vamos a continuar con la programación, con la siguiente sesión, la mesa redonda tercera sobre los efectos de la internacionalización de la Guerra Civil Española. En fin, vamos a continuar con lo que ya el conferenciante ha abierto en cierta medida, ¿no? Con perspectivas diferentes. Y para ello, bueno, vamos a contar con... Voy a hacer una presentación muy breve porque creo que lo importante no es el currículum de los miembros de la mesa, que lo pueden ustedes también encontrar, sino evidentemente pues lo que nos van a plantear en una intervención inicial de unos 10-15 minutos, ¿no? Cada uno de ellos, y luego a partir de ahí se abrirá un turno de intervenciones y de debate, como debe ser, una mesa redonda, en el que participarán tanto quienes estamos aquí, como también evidentemente ustedes, que pacientemente nos llevan escuchando durante ya unas horas, ¿no? Bueno, como tienen en el programa, la mesa la conforman, ven ahora, la mesa la conforman tres profesores, dos profesores y una profesora. Miguel Ángel del Arco Blanco en la esquina, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, y que, bueno, pues es un experto sobre el periodo de los años 30 a los años 50. Lo conocerán fundamentalmente por sus trabajos sobre la inmediata posguerra, pero también es conocedor de la temática con la que vamos a centrar la mesa redonda. A su lado está Carlos Píriz, que es profesor también de Historia Contemporánea, doctor de Historia Contemporánea y profesor actualmente en la Universidad de Cádiz. En sus líneas de trabajo y de investigación destacan los estudios en torno a los servicios de inteligencia y a las policías políticas. Sus publicaciones son numerosas y, como en el caso anterior, bueno, pueden ustedes seguir a través de la red. Y aquí a mi lado está Alba Nueda, también doctora en Historia Contemporánea y profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y una parte importante de su trayectoria investigadora está relacionada con la vida cotidiana en tiempos de la Guerra Civil y el franquismo, en el marco, evidentemente, de sus estudios sobre historia social, ¿no? Comparte con Miguel Ángel también los estudios sobre el hambre como arma política, ¿no? Bien, por el orden en el que están, hacen una intervención de 15 minutos para poder darle un tiempo también a la audiencia que pueda hacer plantear sus consideraciones, sus preguntas o hacer sus réplicas a lo que se plantee aquí en la mesa, ¿vale? Pues si os parece, seguimos el mismo orden y el orden Miguel Ángel. Ahí va. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí escuchándonos, y por supuesto a los organizadores, al Ayuntamiento de Lopera, a la Diputación, etcétera, etcétera. También a Salvador Cruz, que ha organizado también el panel y que lo preside. Y bueno, para mí es un honor estar aquí hablando de la Guerra Civil, y además creo que tal como hemos organizado esta mesa redonda para intentar ser conciso y contarles algo nuevo, nos va a ayudar bastante la conferencia del profesor Francisco Cobo Romero. Sí, ya distinto, ¿no? ¿Cómo lo habíamos planeado? Primero yo voy a ofrecerle una visión un poco general sobre los efectos de la internacionalización en la Guerra Civil Española. Intentaré no solaparme demasiado con el profesor Francisco Cobo Romero. Esto también me permitirá ir un poco más rápido. Posteriormente, Alba Nueda va a hablar sobre cuestiones relacionadas con las condiciones de vida y vivir la guerra civil desde el punto de vista de los brigadistas internacionales. Y luego, finalmente, el profesor Carlos Píriz hablará sobre el final de la guerra.
pensamos que no podemos hablar de todo, pero bueno, las investigaciones, sobre todo de ellos, no la mía desde luego, son pioneras recientemente en varios libros que han publicado, ¿no? Bien, básicamente yo voy a intentar señalar 4 cuestiones fundamentales. Primero me gustaría tenerme un poco en el concepto de este concepto de guerra civil europea, que a veces los historiadores hablamos, no solo para hablar sobre la guerra civil, sino también para hablar de lo que sucede en Europa entre el año 1918 y el año 1939. Después pasaré un poco rápidamente sobre los actores internacionales, que ya se han dibujado un poco por el profesor Cobo. Hablaré también del comité de no intervención y por supuesto, de algunas consecuencias, ¿no? Yo quiero ofrecer una visión en la que ponga encima de la mesa sobre todo el papel de las sociedades, tanto en España como fuera de España, para entender las dimensiones internacionales de la Guerra Civil Española. ¿Por qué esto fue así? Pero también intentando dejar muy claro que las dimensiones internacionales de la Guerra Civil Española son claves para explicar el desenlace de la Guerra Civil Española, son claves para comprender que esto no fue para nada un fenómeno aislado, sino que nuestra historia, una vez más, forma parte de la historia occidental, no somos algo tremendamente especial. Y en tercer lugar, creo que lo que sucedió aquí desde el punto de vista internacional fue también esencial para comprender la llegada del franquismo y la propia estabilidad del franquismo durante los años 40. Intentaré detenerme un poco más en estas cuestiones posteriormente. Seguramente han escuchado este concepto de guerra civil europea y una de las personas que más lo ha enarbolado ha sido el profesor Paul Preston, aunque ha habido otros, ¿no? Desde revisionistas como Ernst Nolte bueno, incluso algunos pensadores marxistas muy interesantes como Enzo Traverso. Y es una idea que desde luego puede tener problemas metodológicos, pero yo creo que nos dice mucho y que al final acaba siendo útil para describir en realidad las épocas de entreguerras. Paul Preston nos dice que entre el 14 y el 45, entre estas dos guerras mundiales, pues hay una serie de guerras intermitentes, no solo en las dos guerras mundiales, sino focos de tensión y guerras puntuales a lo largo de Europa. Algo que hace que, al fin y al cabo, este periodo debilite a Europa, ya había quedado debilitada, está claro, después de la Primera Guerra Mundial, pero debilita a Europa y condicione el mundo de después de 1945, un mundo ya de Guerra Fría y otra cuestión muy importante, de descolonización, ¿no? Pero no solo esto, yo creo que el concepto de guerra civil europea tiene otra cuestión muy importante, y es que en realidad yo creo que no hablamos de guerra civil entre estados, sino incluso una guerra civil dentro de los propios estados, me refiero dentro de las propias sociedades. Lo que señalaba antes el profesor Cobo Romero, creo que no se podía explicar, por ejemplo, la actitud de Francia a la hora de ahora envió armas, finalmente no las envió, si no entendemos que muchas de estas sociedades tienen su propia guerra civil entre precisamente 3 proyectos políticos que yo creo que son fundamentales y que están en liza en esta época. Y también en España sucede, ¿no? Me refiero a la democracia liberal, el fascismo y también el comunismo. Son 3 proyectos políticos distintos que luchan y que se intentan amoldar y acoplar y sobre todo triunfar a lo largo de este periodo de entreguerras. Es este el escenario en el que tenemos que entender no solo la guerra de España, sino la llegada de los brigadistas internacionales al Opera, la guerra civil en Opera, la batalla del Opera. A través de lo pequeño que estamos viendo aquí, de toda esta experiencia, lo que hay detrás son el conflicto por estas 3 cuestiones, ¿no? Primero, las democracias liberales, que evidentemente se tienen que modernizar después de la Primera Guerra Mundial. Después de enviar a sus ciudadanos a una auténtica carnicería, en la que la sociedad queda completamente traumatizada, ya no es posible seguir funcionando con unos sistemas liberales oligárquicos, corruptos, como existían, incluso en las potencias que habían permanecido neutrales, como podía ser España. Entonces eso es un momento donde dentro de los propios sistemas liberales hay unas tensiones sobre si desembocar en la democracia o desembocar en soluciones de orden autoritaria, que será lo que propondrá al fin y al cabo el fascismo. El fascismo, entre otras muchas cosas, venía a solucionar una cuestión de orden público y al fin y al cabo eran profundamente antidemocráticos. Pero por otro lado también no tenemos que olvidarlo, la importancia del proyecto comunista. No tanto, como decía el profesor Cobo Romero, desde el punto de vista de la importancia que podía tener el peso del Partido Comunista en España, sino de la influencia que podía ejercer dentro del propio Partido Socialista y sobre todo a los ojos de muchas de las
fuerzas y potencias que van a intentar acabar con la democracia, ¿no? A partir de 1917, lo que sucede en la Revolución de Octubre actúa como un auténtico terremoto que hace que en muchos casos condicione lo que sucede en Europa, a veces por miedo, a veces como justificación, ¿verdad? Y es en ese contexto donde se produce una polarización ideológica muy importante entre estos tres sistemas políticos. Y lo vemos dentro de las sociedades, el ejemplo de Francia, pero también el ejemplo de Gran Bretaña, el ejemplo de España está clarísimo. Y nos vamos a dar cuenta cómo es esto lo que al fin y al cabo puede explicar por qué se toma partido por uno o por otro en la Guerra Civil Española. Y claro, el contexto de todo esto, lo ha explicado muy bien el profesor Cobo Romero, es la cuestión de la política de apaciguamiento, ¿verdad? Que se empieza a desarrollar desde el verano, en el caso de España, desde el verano del 36, justamente después del golpe de Estado, pero que venía desde mucho antes, ¿verdad? Ante una Inglaterra, una Gran Bretaña y una Francia debilitadas también internamente por esta guerra civil que podían tener dentro de sus propias sociedades, ¿verdad? Y sobre todo una Alemania cada vez más pujante y una Italia donde progresivamente se van produciendo evasiones, abandonos de lo que era la sociedad de naciones. ¿Cuáles fueron los actores internacionales que participaron aquí, no? Es curioso porque les puedo hablar de mi experiencia personal y desde que era estudiante, cuando nos enseñaban la Guerra Civil Española, daba la sensación que en cuanto a los actores internacionales había un cierto equilibrio, ¿no? Sin embargo, la historiografía, las investigaciones han ido dejando cada vez más patente que, como dejaba en evidencia en su intervención el profesor Cobo, hubo un desequilibrio completamente evidente en contra del proyecto de la Segunda República. Por lo tanto, potencias que a veces considerábamos que eran neutrales, quizá no lo fueron tanto, y sobre todo la participación de las potencias del eje fue muchísimo más determinante y desde el principio de la Guerra Civil Española de lo que hemos pensado. Yo creo que sin duda la más fundamental fue la de la Alemania nazi. No solo por esos 19.000 hombres que llegaron, por la Legión Cóndor, que sin duda fue fundamental, sino porque estuvo ahí desde el principio y, por ejemplo, fue capital en que se trasladasen las mejores tropas del ejército rebelde que estaban en el norte de África a través del primer puente aéreo de la historia y se trasladasen a la península. Fue un golpe completamente demoledor contra la Segunda República, ¿no? ¿Y por qué apoyaron los alemanes la Alemania nazi? Pues evidentemente por distintas cuestiones, ¿no? Ya sabemos que la historia nunca se explica por una o dos causas, sino que siempre hay muchas más. Yo he intentado sintetizarlas. Por ejemplo, la propia idea del espacio vital. Sabemos que Alemania no es que quisiese conquistar España, pero sí quería tener un aliado favorable para que le suministrase recursos y materias primas en la guerra que iba a comenzar y en el futuro que quería construir. Y así efectivamente es lo que sucede en la posguerra, ¿no? Por supuesto quería probar armas y quería probar estrategias a lo largo de la guerra civil. Y algo con lo que se acaba saliendo con la suya. Un ejemplo perfecto de todo esto puede ser el bombardeo de Guernica de abril de 1937, pero hay muchísimos ejemplos más sobre muchísimas más cuestiones que se ponen en marcha, ¿no? Pero quizás el bombardeo de civiles y el terror que supone para generar el rendimiento de la población explica, entre otras cosas, el gran avance que se produce y las grandes conquistas a partir de septiembre de 1939. Todo esto empieza aquí. El otro gran actor, que normalmente hemos tendido a ver como menos importante, pero que sin duda tuvo un peso también definitivo, fue el caso de la Italia fascista. Ya ha descrito el profesor Francisco Cobo Romero cómo en un principio Mussolini pensaba que podía coadyuvar a tener un mayor peso en el Mediterráneo. Mussolini estaba muy preocupado por el gran peso que tenía Alemania o que podía tener en el futuro. Pensaba que atrayéndose a Italia y controlando el Mediterráneo, pues podían aumentar su esfera de influencia. Pensaba que iba a ser una guerra corta, que tenía poco que perder, apoyando a la España rebelde, a los sublevados, y de hecho a lo largo de la guerra se empezó a poner más y más nervioso porque la guerra se alargaba y la propia Italia no estaba preparada para la Segunda Guerra Mundial que estaba llegando, ¿no? De hecho, los fracasos tremendos de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, el haber malgastado mucho de su fuerza en España, pues fue completamente definitivo, ¿no? Yo quiero llamar la atención porque es curioso cómo hemos tenido una imagen de la intervención italiana en la Guerra Civil
quizá demasiado positivas, ¿no? De hecho, en algunas películas, algunas muy, muy gratas, como por ejemplo Hay Carmela, aparecen los italianos como una especie de bonachones latinos, simpáticos, unos fascistas menos fascistas, ¿no? Frente a los alemanes que parecen muchísimo más serios, ¿no? Que al fin y al cabo acaban alimentando esta plétora de actores, ¿verdad? Y ellos se equivocan y ponen Viva Mulosini, cosas así, unas escenas muy graciosas, ¿no? Y acaban dando espaguetis, ¿no? Creo que esta idea ya ha sido completamente contestada por algunas investigaciones, como las de Javier Rodrigo, donde o incluso otras investigaciones sobre los bombardeos aéreos, ¿no? Donde demuestran que los italianos vinieron aquí evidentemente a hacer la guerra y no a hacer una ONG o nada por el estilo. Y de hecho, sus bombardeos sobre civiles fueron completamente brutales, especialmente en el Levante, ¿no? Ciudades como Valencia, Tarragona, por supuesto, el tejido industrial barcelonés, etcétera, etcétera, fueron fundamentales, ¿no? Y además, esto es curioso como a veces da la sensación que el bombardeo de Guernica, que no digo que sea importante, no sea importante, parece que se ha comido a todo lo demás, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo claro. Esa imagen que aparece ahí, el bombardeo de la ciudad de Barcelona. Pero a veces hay una serie de actores que, que no tenemos en cuenta y que yo creo que sí fueron definitivos, ¿no? Y esto lo vemos en muchos casos por lo que pasó a partir del año 39, a partir de los años del hambre y de la hambruna española. Un ejemplo perfecto fue Portugal, donde a veces medimos la participación en la Guerra Civil Española como si fuese una especie bueno, ¿cuántas armas participaron, ¿no? Y en realidad no es tanto así. Portugal fue esencial en aportar materias primas y en aportar alimentos a través de su frontera y en permitir que entrasen muchas de estas armas, por otro lado. Esto permitió que durante la Guerra Civil en el bando rebelde hubiese unas condiciones de vida muy positivas, ¿no? Frente a las de la República, que no era nada positiva. Y esto fue definitivo en el desenlace de la guerra, ¿no? Pero a veces no me voy a detener en los viriatos, por ejemplo, que ha señalado antes el profesor Cobo, pero a veces hay otros países que pasamos de largo, ¿no? Como el caso de Estados Unidos. Sabemos, y esto hacen falta muchas más investigaciones, que a pesar de la neutralidad o aparentemente la diferencia ideológica frente a lo que sucedía en España, Estados Unidos fue también clave, ¿no? Sabemos que la llegada de camiones y de automóviles que permitieron que se moviesen las tropas franquistas de un lado para otro, fueron esenciales, ¿no? Y esto lo hemos sabido por testimonios, por memorias, ¿no? El propio padre de Carlos Barciela, un historiador muy importante, nos cuenta cómo su padre se pasó conduciendo camiones americanos que llegaban por el puerto de Vigo. Son cosas que a veces pasan de largo, ¿no? Pero en un momento de guerra total son definitivos, ¿no? Y por supuesto también el petróleo barato y abundante para los sublevados, ¿no? Por lo tanto, les puede llamar la atención que ponga a Estados Unidos como del lado de los rebeldes, pero yo creo que es significativo lo que acabo de decir. Y desde el bando republicano, básicamente, vamos a tener a la Unión Soviética, básicamente, porque ya hemos visto cómo se vacila tremendamente a la hora de apoyar a la República desde el punto, cuanto menos, desde los aliados, ¿no? Sabemos que la ayuda soviética, ya lo hemos estudiado, se ha señalado antes, pues fue una ayuda relativamente tardía, tardó 4 o 5 meses, una ayuda tremendamente cara y unos materiales además pues bastante anticuados. Llegaban en muchos casos las armas intentando violar este bloqueo económico, en muchos casos se compraban a través de contrabandistas, por lo que los precios estaban completamente fuera de mercado, ¿no? Y por supuesto las brigadas internacionales, ¿no? Que si tenemos que reconocerle algo a ellas, quizá el compromiso de las personas que vinieron aquí, pero no tanto desde el punto de vista de lo definitivas que pudieron ser para el propio desarrollo de la guerra, ¿no? Lo que es clave para entender lo que sucedió en la guerra civil es sin duda el comité de no intervención, ¿no? Francisco Romero Salvador ha dicho de él que le llama The Big Charade, algo así como la gran farsa, ¿no? Porque en el fondo este comité, no me voy a detener mucho, del que nos habló el profesor Cobo Romero, pues fue una auténtica farsa que venía determinado en teoría por unos principios pues muy loables, como podía ser intentar tener encapsulada la guerra en España, unos principios casi hasta pacifistas, ¿no? No venderemos armas, etcétera, etcétera. Pero como siempre pasa, ¿no? Como las grandes ideas, pues acaban subvertiéndose y funcionando de una forma completamente distinta. El comité se reunía en Londres cada 15 días. Yo he tenido la oportunidad de ver la acta y es sencillamente una
un despropósito una detrás de otra, ¿no? Sobre todo en el año 37, en que me quiero detener un poco, ¿no? Porque en el año 36 todavía se está montando la situación, pero en el año 37 ya la guerra de columnas pasa a ser una guerra civil, ¿no? Y nos damos cuenta como hay violaciones evidentes de este comité de no intervención, ¿no? Y sin embargo, el comité de no intervención siempre discute, pero finalmente nunca toma ningún acuerdo, ¿no? Recuerda algunos bombardeos de civiles o bombardeos con armas químicas que se producen en la actualidad, ¿no? Donde todos nos horrorizamos, pero finalmente no pasa nada, ¿no? Ejemplo, la toma de Málaga en febrero del 37, pero posteriormente tenemos muchísimos más ejemplos. En la batalla de Guadalajara, a partir de marzo del 37, donde las Corpi di Truppe voluntarias, como había pasado en Málaga, fueron fundamentales, ¿no? En Málaga tenemos también, por supuesto, la desbandada justo después, ¿no? Pero después, en abril del año 37, tenemos el bombardeo de Guernica, llevado a cabo por la Legión Cóndor, y donde además los periodistas son los que nos hacen conocer la verdad, ¿no? Otra dimensión internacional de la guerra civil fue el tema del periodismo. Pero justamente un mes después tenemos otra cuestión que normalmente se olvida, que es en mayo de 1937 el bombardeo de Almería por parte de los acorazados del Tercer Reich, ¿no? Por lo tanto, evidentemente todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y está claro que en el año 37 es el ejemplo perfecto de todo esto. Además, es muy significativo como Negrín intenta quitar las brigadas internacionales precisamente el 23 de septiembre del año 38 y justamente con la idea, lo he visto, con, con la idea de intentar forzar la ayuda finalmente a la República y en un momento en que todavía se está produciendo la batalla del Ebro. Yo creo que el mejor ejemplo del fracaso de la idea de Negrín y de la retirada de las brigadas internacionales es que justamente una semana después pues se acaba firmando el acuerdo de Múnich, donde se acaban dando los Sudetes por parte de Neville Chamberlain. Básicamente las consecuencias, y en esto me iré muy breve, pues desde luego tenemos internacionales, pero creo que también algunas relacionadas con España. Internacionales, y es que está claro que la guerra civil tiene que ser entendido como un prólogo, un preludio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algunos historiadores consideran, de hecho, que es un antecedente inmediato, incluso una fase de preguerra de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedió aquí, la prueba de armas químicas, de movimiento de tropas, fue sin duda, hay un debate entre los historiadores sobre si esto fue una guerra total o no, pero está claro que fue un ensayo para la guerra total que sería la Segunda Guerra Mundial. Y está claro que lo que pasó en España también tuvo un impacto muy importante en muchas de estas sociedades que quedaron quebradas por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La propia sociedad británica, la propia sociedad irlandesa, de las que hablábamos entonces, fueron fundamentales en todo esto. Pero en España yo creo que las dimensiones internacionales de la guerra civil también dejarían un pozo. Está claro que no podemos entender la condena de la República, la derrota de la República, sin las dimensiones internacionales. La República tenía muchos menos recursos para haber ganado la guerra, pero la única oportunidad que tenía era haber comprado materia prima, haber comprado material bélico con ese oro del Banco de España. Algo que fue completamente imposible, en el que ni Francia ni Inglaterra, y vuelvo a la idea del principio, fueron completamente neutrales, ¿no? Oficialmente neutrales, pero con su postura en el Comité de No Intervención, pues a veces da la sensación que se acercaban más a la no beligerancia, conmovidas por una concepción de lo que pasaba en España, como al fin y al cabo, bueno, un régimen dictatorial, pero que defendía la civilización occidental y que defendía los valores occidentales a través del catolicismo, ¿no? Y creo que esto fue fundamental también, las dimensiones internacionales, para explicar la supervivencia del franquismo al principio de los años 40 y después del año 45, ¿no? Después ya en el contexto de la Guerra Fría. Pero hay una cuestión muy interesante con la que me gustaría acabar, y es que creo que esta internacionalización de la guerra, especialmente a través de las brigadas internacionales y desde luego su compromiso y sus sueños de venir aquí, tendrían una consecuencia bastante paradójica. Y es que posiblemente la Guerra Civil Española es la única guerra en la que la historia, por lo menos fuera de España, fue escrita por los vencidos, ¿no? Y creo que aquí las memorias de los brigadistas y las experiencias de los brigadistas son fundamentales. Cuando leemos, por ejemplo, la memoria de Joe Monks con los rojos en Andalucía, que estuvo aquí en la batalla de la Opera, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que esto fue el momento clave
en su vida y que en el fondo marcó no solo su vida, sino fue una memoria que marcó las sociedades de posguerra a partir del año 1945, ¿no? Completamente resignificada, en muchos casos distorsionando muchas de las cosas que habían vivido aquí, ¿no? Pero yo creo que la Guerra Civil Española también nos ayuda a comprender el mundo después del 45. Muchas gracias. Sí, pero no funciona. Anda, por Dios. ¿Sabéis si funciona el calefactor? Sí. Estamos aquí con un poquito de frío. Bueno, pues mientras se enciende el calefactor, yo quería dar las gracias sobre todo a la organización del Congreso, a Miguel Ángel por ser la causa de que estemos nosotros aquí y a todos ustedes por estar pasando este frío para escucharnos. ¿Me oís bien? Sí. Lo que yo vengo a contaros de forma súper breve, y de verdad prometo ser breve, es un poco cómo era la experiencia de los brigadistas y cómo era la experiencia de quienes convivieron con los brigadistas. Uno de los grandes problemas que tenemos los historiadores y los investigadores a la hora de acercarnos a los brigadistas internacionales es que prácticamente hasta hace muy poco toda la investigación que se había hecho en torno a ellos era moralizante. O bien era demonizante y pintaban a los brigadistas como auténticos demonios que habían venido a traer el caos a España, o como hordas del Partido Comunista Ruso y demás. Del otro lado también encontramos que se intentó buscar en los brigadistas un tipo de epopeya, de actos míticos y de héroes de la libertad y del compromiso político que quizá también distaban mucho de lo que era la realidad de los brigadistas. Durante muchísimo tiempo, la mayoría de las investigaciones se han querido centrar en los números y en encontrar quién recibió más ayuda, quién menos. Ya han hablado el profesor Cobo y el profesor Del Arco sobre esto, y yo no puedo decir nada más, pero sí que puedo decir que las últimas investigaciones lo que vienen a decirnos es que hubo 35.000 brigadistas combatiendo en las brigadas internacionales, o sea, 35.000 extranjeros dentro de las brigadas internacionales, porque, bueno, no lo hemos dicho, pero las brigadas internacionales no estaban compuestas solo por internacionales, sino también por españoles, y otros 8.000 extranjeros que combatieron en otras unidades. Pero lo que yo vengo hoy aquí a hablar es quiénes eran estos hombres y estas mujeres que vinieron a combatir a España, ¿vale? Los voluntarios eran jóvenes y no tan jóvenes de todas partes del mundo. Eran obreros, eran excombatientes, eran idealistas, pero muchas veces se les ha pintado como fervientes defensores del compromiso político y lo cierto es que no tanto. De hecho, muchos de ellos ni siquiera tenían las bases intelectuales de su ideología, o la mayoría de ellos ni siquiera comprendían qué pasaba más allá de los partidos de su nación. De hecho, encontramos dentro de las cartas que se mandaban que muchos de ellos ni siquiera entendían lo que era el Frente Popular. Lo entendían los franceses y el resto poco más. Por ejemplo, había un brigadista que era, bueno, de origen checo y tal, que decía: antes de partir a España yo ya tenía serias dudas sobre lo que el partido hacía desde Moscú. Teniendo en cuenta mi estado, la guerra civil que acaba de estallar en España me ofrecía una salida. Se trataba de una lucha entre el fascismo y las fuerzas de la libertad. Y es que encontramos que ya dentro de los años 30, dentro de los propios partidos comunistas, se habían abierto ya algunas heridas que eran difíciles de solventar y que para muchos de ellos esto fue una ilusión que decía: la victoria en la República Española sería quizás el inicio de una ola revolucionaria que podría invadir a Europa e influir en lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Es decir, muchas veces, muchos de ellos no eran fervientes defensores de la línea de Stalin o de la línea del que luego defendió Martí, sino que intentaban buscar una ilusión en la que reconectarse con su propia ideología. O, por ejemplo, otros también eran jóvenes idealistas que no habían empuñado en su vida un arma y que no sabían lo que era la guerra. Antes decía Miguel Ángel, los italianos venían a hacer la guerra y muchos de los brigadistas no sabían lo que era hacer la guerra. Esto pasaba sobre todo con los americanos y
y bueno, a mí me hacía gracia esto, que era lo que decían los camaradas europeos, que a lo mejor sí que tenían más conciencia de lo que pasaba, que decía de los americanos. Iban a hacer la revolución como auténticos turistas, muy bien equipados, con los bolsillos llenos de cigarrillos y bombones, con las mejores mantas, ropa de calidad, cuchillos, navajas de afeitar, productos cosméticos. Venían con todo nuevecito, decían literalmente. Eran simpáticos y entusiastas, que no estaban preparados para participar en combates sangrientos, sino que parecía que venían de excursión. Y esta excursión escolar de idealista, luego cuando llegó a la realidad, pues se dio de bruces con lo que era una guerra y lo que era una guerra auténticamente caótica y desesperada, ¿vale? Junto a estos jóvenes idealistas, camaradas, tal, también vinieron mercenarios. Y esto es algo que normalmente se quiere olvidar y no es. Y no me estoy refiriendo a que reciben un sueldo, por supuesto que todos recibían un sueldo, 10 pesetas, que era bastante más de lo que recibían el resto. Pero bueno, claro que recibían un sueldo, pero había algunos que se le hicieron contratos para venir a propósito. Este fue el caso pues, de un coronel mexicano que se llamaba Carlos Álvarez o de tenientes brasileños que, como Hermenegildo de Asís, que recibieron buenos sueldos, además con 4 meses por adelantado, por venir a dirigir las brigadas internacionales. Es decir, no solo había idealistas, había de todo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo se organizó todo esto? Llegaron a... El centro de reclutamiento era París, donde las organizaciones obreras les organizaban por países para intentar que se entendiesen más o menos. Y luego, ¿cómo venían a España? Pues había varias vías. Por una parte estaba la vía marítima, que era la favorita, por así decir. Salían de Marsella y entonces iban directamente a Valencia, y de Valencia ya se iban a Albacete, que era donde estaba el centro de organización, la base de las brigadas internacionales. Y esto era lo preferido porque así evitaban pasar por Barcelona, donde los anarquistas tenían mucho poder, y los anarquistas boicotearon constantemente la organización de las brigadas internacionales. De hecho, tenemos el testimonio de Abad de Santillán, que era un líder anarquista, que decía: nos opusimos constantemente a la constitución de las brigadas porque no necesitábamos órdenes, no necesitábamos hombres, sino armas. Esto era un poco poner un poco a la excusa de esa lucha interna entre comunismo y anarquismo por intentar ponerse a la cabeza del orden obrero internacional. Bueno, la historia es que cuando llegaban a Albacete, primero a Valencia y después a Albacete, las primeras semanas fueron de lo que el propio Martí llamó de luna de miel. Y es que cuando llegaron allí, bueno, pues tenemos los testimonios que decían: esto era de cuando ellos llegaban a Valencia y iban a coger el tren hacia Albacete. Decían, hacia las 7:30 nos pusimos en filas y nos encaminamos hacia la estación para tomar Albacete. Desfilábamos en medio de la calle y una multitud se congregó a ambos lados. Las mujeres nos cubrían con flores, los hombres nos tiraban bombones y cigarrillos, y ellos decían: vivan las brigadas internacionales, y nosotros contestábamos: viva el pueblo español. Esta época de luna de miel pues llevó a que se celebrasen fiestas, convites, comidas, que fuesen recibidos como auténticos héroes en los pueblos a los que iban. De hecho, en una carta de uno que acabó trabajando en los telégrafos, que enviaba a Londres, decía: me sentí en la cima del mundo por la forma en la que nuestros chicos fueron recibidos. Este clima de luna de miel pues tampoco era real. Y es que antes de empezar, el problema de la escasez, que fue el que dominó la experiencia de guerra tanto de los brigadistas como de los no brigadistas, ya se hacía presente. El propio Martí decía: cuando llegamos a Albacete éramos 2.000 brigadistas y teníamos 600 platos, 50 ollas y 60 cucharas entre todos. No teníamos casas, no teníamos baños, les pusieron a dormir en la plaza de toros, pero no tenían ningún tipo de aseos. Y como no teníamos capacidad para dar de comer, no comida, sino medios para dar de comer a los brigadistas, estos tenían que hacer colas de hasta 7 y 8 horas en la puerta de los establecimientos, que se les juntaba una comida con otra y no tenían nada. De hecho, Martí decía en su informe: bueno, tuvimos que crearlo todo. La luna de miel de la que os hablo, bueno, hizo que muchos brigadistas, incluso en los sitios donde se afincaron, emprendiesen relaciones amorosas con las muchachas de los pueblos, y hay familias que derivan de los brigadistas internacionales, pero que luego
el cuadro, que esto podemos hablar después, si no me voy a detener en ello, el cuadro de estas familias una vez acabada la guerra fue dramático y traumático. El tema es que, y como yo voy a hablar de la experiencia, pues conforme la guerra avanzaba, la convivencia con los internacionales pasó poco a poco de ser luna de miel a tener sus primeros problemas de pareja. Y esto tenía que ver sobre todo pues porque cada vez escaseaban más los productos y los brigadistas eran un competidor, lo que nosotros llamaríamos de competencia desleal. Primero porque ellos recibían la comida no del centro, de la Intendencia General, sino que tenían sus propias líneas para recibir comida y recibían mucha más comida y alimento que no solo que los civiles republicanos, sino que también que las propias tropas del ejército de la República. Y luego también porque ellos tenían más capacidad que el resto. Me explico. En la mayoría de los casos, y esto lo hemos investigado Miguel Ángel y yo, y también otros tantos, la mayoría del abastecimiento real o el abastecimiento para tener lo suficiente que había durante la guerra se movía en el mercado negro. Y los brigadistas tenían mucho más dinero que el resto de gente, porque la peseta no valía un duro, ni dentro de la República ni fuera. Entonces no tenían capacidad, no tenían voluntad de ahorro. Ellos lo que recibían lo gastaban y además ellos sí que tenían el rancho. Y cuando llegaban a los pueblos tenían mucho más dinero para comprar cosas que el resto del pueblo. Y cada vez que llegaban a los pueblos, la población se quejaba y los temía porque se quedaban con todo lo que había en el mercado negro. ¿Cómo sabemos que realmente vivían mejor? Pues no solo por los informes militares, que hay un cuadro de cuánto recibían, sino porque en las cartas de los brigadistas encontramos que se quejaban porque el café era malo, no había té, que querían chocolate, que querían licores, cosas que para el ejército de republicanos autóctonos y sobre todo para la población civil eran cosas completamente imposibles de conseguir. O sea, encontramos que hay pueblos en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Madrid, que llegaron a estar 6 meses sin recibir carne. Esa gente no se iba a quejar porque el licor era malo, como podréis entender, ¿o no? Entonces encontramos que cada vez estas asimetrías eran más evidentes y esto llegó a erosionar mucho la relación que había con los brigadistas internacionales. Y, por ejemplo, pues las quejas sobre ellos cada vez fueron más grandes. A una mujer le detuvieron una cola, estaba en la cola del mercado, allí en Albacete, que es de donde yo soy, por eso pues, lo traigo. Le detuvieron una cola por quejarse porque decían claro, que a los rusos eran todos los internacionales, daban igual de donde viniesen, les daban de todo. Porque cuando les retiraron de Albacete empezaron a vender carbón, leche condensada, papel, y en vez de encontrarlo como un acto de solidaridad, el pueblo que estaba cansado de pasar hambre y de ver que otros no lo pasaban, decía esta mujer, ¿cuánto no tendrían los rusos que nosotros hemos pasado un frío que te pelas? Literalmente ponía así en el expediente. Durante el invierno, ese invierno en Albacete hubo hasta menos 20 grados, vosotros imaginar que no tenían otra cosa. Nosotros pasamos un frío que te pelas y ellos han podido atesorar carbón. Y mientras lo tenían, no nos lo han compartido y ahora lo venden. La competencia por los recursos llevó a que las relaciones pues, se fuesen erosionando cada vez más. Y aunque siempre se agradecía la ayuda internacional y fueron en todo caso tratados como héroes, lo cierto es que se había acabado la luna de miel. Cuando se llevaron las internacionales, la gente decía, bueno, se han llevado las internacionales, ¿por qué? Porque ¿qué queda aquí? Hambre y aguantar, no hay de nada, se van porque saben que no hay nada más. Y es que la población percibía que si ya se llevaban a los internacionales a mitad del 38 era porque la guerra estaba perdida y tenían el sentimiento de que ellos habían recibido un trato mejor y ahora se iban y ¿qué les quedaba a ellos? Entonces, a pesar de que las despedidas se bailase, se ensalzase, luego la vida diaria estuvo lejos de ser así. Las memorias han querido recordar pues, los actos épicos, por supuesto que sí, o los sentimientos de solidaridad con un pueblo que además se quedó solo y abandonado y condenado al hambre y a la violencia. Pero cuando se está en una guerra, también es cierto que la competencia marcó mucho las relaciones con los internacionales. Y esto fue muy instrumentalizado por parte de la prensa rebelde.
porque mientras estaban aquí los internacionales, el ABC de Sevilla publicaba constantemente, mientras el pueblo se muere de hambre y comen ratas, a los internacionales se les da todos los días 200 gramos de pan, para intentar así que la retaguardia republicana se manifestase en contra de sus propias autoridades. Y cuando se llevaron a los internacionales, el ABC de Sevilla publicaba también: los internacionales abandonan a la República por la falta total de recursos. No era así, era también un acto de Negrín, de intentar echar el brazo para que en plena campaña de los Sudetes se intentase limitar la intervención internacional, pero el cómo estos internacionales fueron utilizados también por parte de los sublevados para minar sin bombas, que las bombas ya venían por otro lado, la resistencia de la población civil española y en el bando republicano, es algo que también tenemos que tener como consecuencias de esta intervención internacional. No solo lo que produjo, sino cómo lo que produjo fue utilizado para lo que luego vendría después. Bueno, cuando los internacionales fueron movilizados, se hicieron grandes obras, grandes actos, se organizó un comité internacional por la Sociedad de Naciones, que es este que tenéis aquí, esta foto que es espectacular, por cierto, que contabilizó que la salida de 13.000 combatientes, porque aunque hubo 35.000, no todos estuvieron combatiendo a la vez, por supuesto, de los cuales unos 8.000 salieron antes de finalizar 1938 y luego otros 6.000 que fundamentalmente procedían de Alemania, de Italia, pero que eran combatientes que ya eran exiliados antes de ser brigadistas internacionales y quedaron hasta el final de la guerra. Unos 7.000 hombres murieron en España, no hubo más de 1.000 deserciones, pero lo que sí tenemos es que la mayoría de los que sobrevivieron a la guerra civil en España no lograron sobrevivir a la guerra que vino después, o por lo menos a la represión que después tuvieron que sufrir. Muchos de ellos fueron declarados apátridas por sus naciones y quedaron en tierra de nadie, la mayoría en campos de concentración franceses que luego fueron tomados por los nazis. Otros fueron condenados y buscados, como los americanos, que estuvieron excluidos de la lista de ascensos del ejército americano o que luego fueron objeto de la caza de brujas que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Y otros muchos quedaron tratados como villanos, personas que dentro de sus comunidades habían salido como auténticos héroes y que hasta hace relativamente poco, gracias al trabajo también de las familias, se ha recuperado su labor y su memoria y que fueron reconocidos en 1990 por el gobierno español gracias a ese decreto de concesión de la nacionalidad española. Y con esto, intentando haber cumplido mi tiempo, pues yo no tengo nada más que decir. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muy brevemente, agradecer la invitación, instituciones, coordinadores del Congreso, Salvador, Miguel Ángel y, lógicamente, también mi compañera Alba, que me acompañan en la mesa. Muy breve, porque creo que ya vamos justos de tiempo. Entonces voy a hacer una especie de resumen de lo que traía, que no era poco, y les animo a que... Ahora se está bien aquí, en el calefactor. Les animo a que participen en el debate, que pregunten, que si se quedan con curiosidad, pues que lo hagan, porque bueno, pues para mí será mucho más sencillo que no ir de manera atropellada ahora en mi exposición. Bueno, como también anunció el profesor Cobo y el resto de compañeros de la mesa, también yo parto del contexto de la Primera Guerra Mundial, donde se cambia un poco la manera de hacer la guerra y empieza a surgir esa manera de hacerla bajo cuerda a través de los servicios de información, que empiezan a tener una importancia sobremanera hasta los conflictos actuales, ¿no? Solo hay que recordar el caso reciente de estos buscas que explotaron casualmente en el Líbano, etc., ¿no? Esto, en buena medida, comienza en la Primera Guerra Mundial.
donde ya muchos historiadores e historiadoras la consideran como una guerra de espías. España no fue ajena a este contexto. En la guerra colonial impulsa una serie de agencias de información que serán fundamentales para entender lo que va a suceder posteriormente en la Guerra Civil Española. Y si a todo esto en la costelera metemos también el vector internacional que ya han comentado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, principalmente Portugal, que se suele despreciar con bastante facilidad en estos análisis, o la propia Italia, que también fomentó acuerdos bajo cuerda con parte de los rebeldes, pues sumado a esas tramas civiles y militares locales, pues tenemos un escenario perfecto para lo que finalmente sucede en el verano de 1936, ¿no? Que verdaderamente no fue la Segunda República como régimen la que desemboca en el conflicto, sino que había una serie de actores que estaban erosionándola desde dentro con una finalidad muy clara, ¿no? Bueno, pues todo esto termina aglutinándose, como bien es sabido, en torno a una red principalmente liderada por militares, entre ellos el general Emilio Mola, que ya contaba con este tipo de redes bajo cuerda, ¿no? Con estas redes de información. Y no es casual, porque es que él había sido el último director general de seguridad de la monarquía y sabía muy bien cómo funcionaba este sistema. Pues lo que sucede en la retaguardia republicana, que luego deriva en lo que se denomina la quinta columna, que para todos y todas nos sonará ese concepto, pues fue una reorganización de las redes de conspiración que ya existían, y lo que hacen es volver a conectar para seguir erosionando, en este caso ya desde la recientemente conformada retaguardia republicana, pues infringir todo el daño posible a la República desde su propio interior. A partir de aquí, pues continúan las dinámicas clandestinas, el uso de seudónimos, cifrados, los refugios diplomáticos que vamos a ver a continuación, que son sumamente importantes. De ahí surge este nuevo concepto, este neologismo, que es el de la quinta columna, que conlleva también, desde la lógica de la historia de las emociones, una psicosis colectiva. Esto facilita, por ejemplo, las grandes matanzas del este de Madrid, entre ellas Paracuellos, ¿no? Una movilización social de exterminio contra estos espías que supuestamente se movían entre la comunidad republicana. Pero digo, y al hilo de este congreso, que es fundamental el vector internacional. La quinta columna recibió la cobertura del refugio diplomático, y esto es verdaderamente muy, muy demostrable. Las diferentes misiones diplomáticas extranjeras en España en ese momento acogieron, se estima que en torno a 12.000 refugiados aproximadamente, la mayoría de ellos en la capital, que era donde residían buena parte de las embajadas y consulados. La República, lógicamente, no era tonta y sabía lo que estaba sucediendo. A través de sus servicios de contraespionaje y de la propia policía republicana, violando el derecho internacional de inviolabilidad de los refugios diplomáticos, asalta muchos de estos centros, principalmente embajadas, como cual, pues lógicamente, la de Alemania, donde ahí sale presto el encargado de negocios de la embajada de Noruega, alemán de origen, Felix Slayer, casualmente el que descubrió las matanzas de Paracuellos, nótese la ironía, va a la embajada de Alemania antes de la policía republicana y, bueno, pues coge todos los materiales que tenían allí para llevárselo a su propia embajada. Entre ellos que había, pues se demostró posteriormente que había cajas con granadas de mano, etcétera, material bélico. También el caso de Finlandia, sería el caso de Perú o la embajada de Turquía, que vamos a ver ahora a continuación una fotografía de lo que se encuentra la policía al asaltarla en el año 1938. Hay una complicidad muy clara con la quinta columna. Los casos flagrantes pues serían principalmente Chile, Argentina y Noruega. Los dos primeros no son baladíes. Chile y Argentina eran los decanos del cuerpo diplomático en España en ese contexto y tenían un peso fundamental en el juego internacional, la sociedad de naciones. Por tanto, juegan también con
toda esta lógica de infringir daño también en el exterior, en los salones diplomáticos a la República. Como buena parte de estos cónsules, embajadores, estaban muy cercados por la policía y el contraespionaje republicano, se inventaron un nuevo modo de juego, que fue a través de unas figuras que yo denominé en su momento como los intocables, porque funcionaban con esa inviolabilidad diplomática. Y son los personajes que tenéis en pantalla, por ejemplo, por citar solamente 2 casos. El personaje de arriba a la esquina superior izquierda es Enrique Ràfols i Martí, que era un aristócrata catalán, pero que era cónsul ad honorem de Chile desde los años 20. Y bueno, pues él realizaba múltiples viajes a Burgos para recibir instrucciones directas del cuartel general del Generalísimo. Luego regresaba a Madrid y gracias a esa documentación diplomática, pues colaboraba estrechamente con la Quinta Columna. Y buena parte también hacía el otro personaje, Manuel Jiménez Alfaro y Alamino, un militar español que es acogido por la Embajada de Noruega, y gracias a esa documentación también pues tenía contacto con los presos fascistas en las prisiones madrileñas. Y esto es lo que se encuentra la policía al entrar en la Embajada de Turquía. Armamento de guerra que estaba recopilando la Quinta Columna, en este caso una organización que se llamaba Antonio, además de diversa propaganda nazi, franquista, etcétera. Incluso algún retrato de Alfonso XIII. Y todo esto sucede al mismo tiempo que las agencias de inteligencia militares rebeldes y posteriormente franquistas se van a ir conformando y especializando en esta tipología de guerras de espías, ¿no? Y van a surgir 3 organizaciones fundamentales, entre ellas el Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España, que esto es una creación, es una agencia de inteligencia privada propuesta por Mola, con las redes que él había tenido 6 años antes cuando dirigía la policía española. Al mismo tiempo surge el Servicio de Información Militar en Burgos, y posteriormente, como una reformulación de este último, nace el Servicio de Información y Policía Militar, que es la agencia de inteligencia franquista que aglutina a todo el resto. Y en buena medida este Servicio de Información y Policía Militar es en realidad la policía política de Franco hasta bien entrados los años 40. Porque todavía tenemos ese mito de la brigada político-social, etcétera. Quien verdaderamente llevaba la voz cantante era esta organización que estaba compuesta por militares y guardias civiles. Y a partir de aquí, y con esto ya vamos encauzando el final, los finales. Hay un libro que a mí me sorprendió mucho el título cuando comencé a estudiar estos temas, que se titula Así terminó la Guerra de España, que lo elaboraron un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Bamonde, y su entonces doctorando y hoy profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Javier Cervera Gil. Así terminó la Guerra de España. A mí me resultaba siempre un título sumamente arriesgado, porque al final nosotros y nosotras lo que hacemos es interpretar y cuestionar, y siempre encontramos documentación que nos hace revisarnos, ¿no? Hay personas, compañeros y compañeras, que lo hacen de manera regular. Pero bueno, pues a consecuencia de esto y de la lectura que empecé a hacer de un fondo documental precisamente en buena medida del Servicio de Información y Policía Militar que acabo de comentar, pues me daba un resultado completamente distinto, un relato distinto de lo que habían hecho estos 2 compañeros. Y el relato dice lo siguiente, que desde el primer momento Franco, y con él, lógicamente, todo el alto mando militar rebelde, quería terminar la guerra cuanto antes. Es que para eso dieron el golpe, para conseguir el poder. Y van a tener 2 maneras de hacerlo. Por un lado, por una vía, por la fuerza, digamos, y por otra, una vía más sutil. En este primer ámbito, por la fuerza, nos vamos a encontrar con ejemplos como lo que ellos internamente, en la documentación de consumo interno, que no estaba prevista para que nosotros metiésemos en el siglo XXI las narices ahí, muchos militares todavía siguen pensando eso, por cierto, era el asunto Casa Benamur,
que básicamente respondía a la actuación del personaje que tenéis en pantalla, José Moreno Galvache, que era un político moderado republicano, había tenido diversos cargos de responsabilidad como gobernador civil de varias provincias, subsecretario de varios ministerios, etc. Bueno, este hombre termina exiliado, autoexiliado en Orán, en Argelia, y a partir de ahí se encuentra con un agente de la inteligencia franquista y le ofrece voluntariamente vender a sus compañeros de la retaguardia murciana, pues bueno, intentasen las tropas rebeldes pues entrasen por Murcia y ahí cogían desprevenidos a toda la zona centro-sur del ejército republicano. Y tienen una conversación que al final se termina diluyendo porque no le dan mucho crédito al ser este y todos sus compinches masón. Y el ejército franquista pues pasa del tema. El que sí que tuvo una incidencia un poco más importante fue lo que ellos denominaron Asunto Viernes, que estaba previsto para la madrugada del 14 al 15 de agosto de 1938 y debía de consistir en que todas estas organizaciones de la Quinta Columna en toda la retaguardia republicana hiciesen una especie de revuelta interna y con un avance certero en los frentes, pues se acabaría la guerra, ¿no? Y esto verdaderamente estaba comandado por el cuartel general del generalísimo. Entonces, lo que quiero decir es que el propio Franco intentó esta vía para concluir la guerra, insisto, en el verano de 1938. ¿Por qué no termina triunfando? Porque el contraespionaje republicano descubre 24 horas antes esta operación y el Servicio de Información y Policía Militar franquista termina abortándola. Aún así, hay varios grupos de la Quinta Columna de Cataluña que terminan cayendo en manos del contraespionaje republicano. La vía que sí termina triunfando es la de la sutileza y la empiezan en 1936, en el propio otoño de 1936. Y dentro de esta sutileza vamos a tener dos ejemplos. Por un lado, la estrategia de la implosión, que, y siguiendo a uno de los quintacolumnistas, consistía en sacar rédito jugando la carta de la desunión entre los rojos, es decir, se infiltraban en las organizaciones antifascistas para desde dentro crear esa tensión que luego, como sabemos, en diferentes momentos del conflicto, pues termina siendo fundamental. Por ejemplo, en primer lugar, en el contexto de la creación e implantación de la Junta de Defensa de Madrid, donde favorecen el conflicto entre el comunista José Cazorla, que era consejero de Orden Público, y Manuel Salgado, que era el jefe de los servicios especiales del Estado Mayor del Ejército del Centro. En segundo lugar, en medio de los sucesos de mayo de 1937, donde participan claramente diversos quintacolumnistas, o entre noviembre de 1938 y marzo de 1939, que es lo que voy a contar muy ligeramente a continuación. Al mismo tiempo, y dentro de esta manera sutil de terminar la guerra, están lo que ellos mismos, insisto nuevamente, de manera interna, denominaron ofensivas personales. ¿En qué consistía? En intentar captar o tantear la lealtad de figuras políticas y sobre todo militares enemigas, republicanas, de primera fila. Insisto, desde el inicio de la guerra es un plan constante, sosegado y meticuloso que termina triunfando con dos casos que todos conocemos, Segismundo Casado y Julián Besteiro. Pero lo intentaron, como digo, desde el inicio, con José Miaja. Lo instiga la organización principalmente falangista Fernández Golfín. No terminan consiguiéndolo, pero lo intentan en varias ocasiones, captando a sus dos colaboradores cercanos, al médico de su Estado Mayor y a su médico personal, entre otros. A Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ministerio de la Guerra, que también lo intenta la misma organización quintacolumnista, a través de quién, y no es casual, pues de un personaje, José Vaquero, que era amigo de la infancia de Rojo. Parece que él iba a dar el salto, él iba a aceptar el trato de la Quinta Columna y, de hecho, en la documentación, como contrapartida, pidió garantías de seguridad en la proposición y especialmente para su familia. Y a la espera de recibir respuesta, pues esta organización quintacolumnista termina siendo desarticulada por el contraespionaje republicano. Aún así, en 1957, él declara en Madrid
que por razones de orden sentimental en más de una vez pensó pasar las líneas y en 1958, al año siguiente, recibió en su domicilio de Madrid el indulto de cadena perpetua. No es casual este tipo de actitudes. Manuel Matallana fue el general que verdaderamente se centró la quinta columna en él. ¿Por qué? Por su cargo de jefe del Ejército del Centro. Fue por eso que después termina siendo Casado el hombre que termina claudicando en este sentido, pero en origen era el general Manuel Matallana. Lo instiga la organización Antonio y dentro de ella el capitán de infantería José López. Se le encomienda la misión de notificar con qué jefes del Estado Mayor Rojo podía contar la organización y sobre todo si podía contar con los del coronel Matallana entonces. A partir de ahí, gente de su Estado Mayor que va a tener una responsabilidad fundamental en la zona centro-sur va a claudicar, a colaborar con la quinta columna, entre ellos Diego Medina Garijo y Félix Muedra Miñón, y él termina siendo algo más prudente. Segismundo Casado, en noviembre de 1937, fíjense, por ejemplo, voy terminando, llega una ficha en la que dice que él verdaderamente era un furibundo anticomunista. Intentan ir por esa vía política y, lógicamente, como saben, en 1939 termina dando un golpe de Estado en compañía de otro personaje que también termina cercano a estas posturas de diálogo con la quinta columna, que no era otro que Cipriano Mera, jefe del cuarto cuerpo de ejército. Insisto, como va a quedar la cosa así un poco endeble, pues podemos ahondar en el debate. Y otro político fundamental en este sentido, pues el socialista Julián Besteiro, expresidente del Partido Socialista de la Unión General de Trabajadores y que recibió el aval de diferentes agencias de inteligencia rebelde en abril de 1939 en su Consejo de Guerra. A pesar de que luego termina muriendo en prisión, muere por el padecimiento físico, no es asesinado, no es ajusticiado por el ejército franquista. Y así tantos otros. Lo que sucede en la primavera de 1938, por tanto, es una tormenta perfecta para los rebeldes, porque la República se parte en dos, porque se reorganiza la inteligencia franquista, y esto da unos réditos esenciales, y porque se destina a los puestos militares a un oficial como era Casado, marcado por el desánimo y el anticomunismo. Y todo esto en esa gran costelera que hemos intentado brevemente conformar, pues facilita el fin y, lógicamente, la puya final van a ser los golpes de Cartagena y de Madrid, del golpe del entonces general Casado. Se crea el Consejo Nacional de Defensa, integrado por buena parte de estos personajes que acabo de comentar. Y lo que sucede al final es un derrumbe plenamente controlado por la inteligencia franquista. Como conclusión, lo que verdaderamente sucedió fue un intento de búsqueda por parte del ejército franquista de elaborar una guerra corta, pero lo que se les alarga realmente es el proceso de rendición. Militarmente, y esto lo han comentado mis compañeros con anterioridad, la guerra estaba perdida en la primavera de 1938. No había absolutamente nada que hacer. Desde entonces es el comienzo en firme de terminar el conflicto armado, y es lo que se extiende, porque la guerra debería de ser, la conclusión, debía de estar enmarcada y controlada como así sucedió. Y el segundo aspecto que quería destacar, pues las categorías de análisis que planteo, ¿no? Por un lado, estas ofensivas personales que no me cabe la menor duda que si bajamos a pie de estudio van a salir numerosísimos casos para analizar, o estas estrategias de la implosión, ¿no? Hasta qué punto la quinta columna y la inteligencia franquista penetró en las organizaciones antifascistas. Y nada más, porque si no Salvador me va a cortar la cabeza.